Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. La Perashá Ashavua se titula Lech Lecha, y hoy estamos el día 13 del mes de Heshvan del año 5764, 8 de noviembre del año 2003, y corresponde esta porción a Bereshit capítulo 12, verso 1 al 17-27, Génesis 12, 1 al 17-27. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leerlo. Y dijo el Eterno a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Vayomer Adonai el Abraham lech lecha me'artzeja umimo ledeteja umibdei abija el aretz asher areja. En esta porción el Eterno nos da la oportunidad de mandar traer a un hombre que sin duda alguna él lo había dispuesto para él. Tomen asiento. La palabra literalmente lech lecha significa vete. Sin embargo, en el hebreo se utiliza la palabra lecha como una palabra que bien podríamos traducirlo como a ti, pero en masculino. ¿Se acuerdan ustedes cómo es el a ti en femenino? Lach. Por eso es que podemos decir Shalom Lach, y estamos hablando a una mujer. Y Shalom Lecha le estaríamos diciendo paz a ti, pero a un varón. Si se fijan, esa es precisamente parte de la palabra, en este caso que de la Perashá Shavua, Lech Lecha, que bien traducen en algunas ocasiones como vete, pero es un vete en el sentido masculino. En esta porción semanal vamos a ver una vida de un varón, y yo creo que la voy a resumir muchísimo esta porción, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de estar al frente de ustedes y tratar en la medida de lo posible de resolver sus dudas. Así es que si tienen ahorita dudas, váyanlas pensando, porque la perashá que voy a compartir es bastante breve. Vamos a tratarlo nada más de una manera mucho más somera, la vida de este varón llamado Lot, y posteriormente entraremos a preguntas y respuestas con el objeto de aprovechar esta visita. Vamos a Bereshit capítulo 11, verso 27, en donde nos narra la escritura cuáles eran los orígenes precisamente de ese varón llamado Lot. Bereshit 11, 27 dice la escritura: estas son las generaciones de Tarej. Tarej engendró a Abraham y a Nahor y a Harán, y Harán engendró ¿a quién? A Lot. De ahí que Lot tenía un padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Harán o Harán. Y este Harán o Harán tenía dos hermanos. Uno de ellos era Abraham, el que vendría posteriormente a dar o a hacer un parteaguas en la historia de la humanidad, y por supuesto a otro hermano que se llamaba Nahor. Entonces Lot tenía dos tíos, uno era Abraham y otro Nahor, cuyo abuelo era Tarej. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí lo estamos viendo. Dice la escritura que el padre de Lot, y eso me llamó mucho la atención cuando la estudié, porque al estudiar la escritura en esa porción, es importante que nosotros cuando leamos la Biblia tratemos de imaginarnos qué es lo que está sucediendo ahí. Y vean el verso 28, y nos dice un evento que va a marcar la vida de este varón llamado Lot, porque dice lo siguiente: y murió Harán antes que su padre Tarej en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. Y esto, sin duda alguna, marcará la vida de toda persona que tenga la desgracia de perder a su padre o a su madre. En este caso, él se quedaría huérfano, Lot. Y vean el verso 31, y dice: y tomó Tarej a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Es bien curioso porque una vez que Lot se queda huérfano, ¿saben con quién lo llevan a vivir? Con sus abuelos. Y esto no es una historia desconocida por mucha gente. Esto es, mucha gente tiene la desgracia de no tener a sus padres con él o con ella, y si bien tiene la bendición de que sean sus padres los que los instruyan, y en el peor de los casos es una persona que ni siquiera es familiar de ellos. Y Lot tenía la bendición de que fuera su abuelo, pero desde ahí marcaría la vida de este varón. Así es que
si pudiéramos decir Abraham era un varón perfecto, era un sadik caminando delante de Hashem, tenemos que reconocer que Lot tenía una gran adversidad en su vida. Y esa gran adversidad en su vida es que vendría a tener una marca sobre él, la cual bastante probable es que durante toda su vida marcaría una diferencia. Y yo me he topado con infinidad de gentes que no conocieron a su padre o que no tenían una relación estrecha con su padre, y aún ya estando grandes, yo he escuchado a una persona de 53 años, joven, y es joven porque entre más pasan los años, la gente la ves más joven, y entre más chico estás, los ves bien grandes. Y de 53 años este varón y decía, a pesar de mi edad, a pesar de la edad que yo tengo, todavía anhelo a mi padre. Así es que este Lot, sin duda alguna, su vida estaría marcada por la desgracia de la pérdida de su padre. Ahora bien, en el siguiente Perek, en Bereshit 12, verso 4, en el Pasuk 4, dice la Biblia que se fue a Abraham como Hashem le había mandado. Y en esta ocasión sucede el segundo evento que va a marcar la vida de Lot, porque ya va a dejar a su abuelo y ahora se irá con su tío. Miren ahí cómo dice: y Lot fue con él, y Abraham era de edad de ¿cuántos años? 75 años cuando salió de Harán. Miren qué cosa tan interesante, que en este caso Lot ahora nuevamente cambiaría de residencia, cambiaría de escuela, cambiaría de vecinos, cambiaría de amigos, y su vida se vería totalmente y radicalmente removida en sus cimientos por causa de que nuevamente tendría que cambiar de residencia. Y ahora ya no estaría bajo la autoridad de su abuelo, sino ahora estaría bajo la autoridad de su tío, Abraham, el cual lo va a adoptar para sí como un hijo. Y esto quiero dejarles bien en claro, y es una enseñanza que se deriva a partir de esto. Cuando el Eterno a lo largo del Tanaj nos insta como pueblo a hacer su voluntad, a dar a los pobres, a ayudar a las viudas, a ayudar a los huérfanos, a lo largo del Tanaj está clarísimo que si hay viudas a las que hay que ayudar, que si hay huérfanos a los que hay que ayudar, que si en este caso esas personas que se queden desprotegidas primariamente tendrán que ser gente del pueblo. Si hay gente necesitada que ayudar, primariamente será gente de entre nosotros. Así es que muchas congregaciones hacen una buena labor social, situación que es admirable, pero hay que reconocer que si hay alguien que tenemos que ayudar es primero a los hijos del Eterno. Y esto viene en relación con que yo recientemente hablaba con una persona, una mujer, de la cual tenía una amiga que era de su infancia, y esta mujer tuvo el desafortunado incidente de adquirir SIDA. Y cuando yo charlaba con esta mujer y me decía, fíjate que la amiga de mi infancia hoy en día tiene SIDA, tiene una hija de 11 años, y esta hija de 11 años está a punto de quedarse sin madre. Y me decía, yo me siento tan afligida por ella, yo me siento tan mal por ella. Y cuando me empieza a platicar y advirtiéndome que iba el fin de semana y por eso no iba a asistir a la congregación con nosotros, tuve que hacerle una aclaración y decirle, mira, entiende una cosa, el hecho de que esa niña se quede sin madre no es tu responsabilidad. Y quiero dejarlo en este caso y no darme a entender mal. No es tu responsabilidad por una sencilla razón. Los primeros responsables de la vida de esa niña son sus abuelos. Los segundos responsables en la vida de esa niña son los hermanos de su esposa. Así es que yo entiendo tu aflicción, yo entiendo tu necesidad que tienes de ayudarla, pero entiende también una cosa, no es tu responsabilidad. Y de repente veo cómo le cambia el semblante después de que ya estaba afligida, porque es una mujer que hasta la fecha no tiene una persona que haya respondido por ella económicamente. Ella está sola, ve por 2 hijos que tiene, se las ve económicamente verdaderamente difícil. Y sin embargo, en ese afán de querer hacer el bien, quiere echarse a cuestas una responsabilidad, la cual, entendámoslo, no porque parezca bueno necesariamente lo es. Es bueno ayudar, sí, pero tenemos que entender los escalafones de responsabilidad que el Eterno delegó. Tan es así que una mujer en medio de una congregación
La Keilah tiene la obligación de proveerle sustento económico. Pero ¿cuándo? ¿Bajo qué características? Y yo hace algunos años conocí a una mujer que, siendo viuda, llegaba con el pastor o llegaba con los hermanos y decía: ¿sabes que soy viuda? Y la Biblia dice que la viuda tienes tú que mantenerla, tienes tú que darle provisión. Y a los pastores y a las personas que conocía, siempre lo primero que argumentaba ella era su condición. Y cuando yo tuve la oportunidad de confrontar esta situación con la Escritura, de decirle cuáles eran las reglamentaciones al respecto de una viuda, y decir: una Keilah nunca tiene obligación si una viuda tiene familiares. Una Keilah nunca tiene obligación si esa viuda es menor de 65 años. ¿Eso dónde lo dice? Lo dice en el Brit Hadashah. Entonces, hay muchas cosas que hacemos, y esa es la enseñanza que hay detrás de este sencillo ejemplo que les pongo. Hay muchas cosas que aparentemente son buenas, sin embargo, muchas veces estaremos cargando con una responsabilidad que no necesariamente es algo que venga de Hashem. Entonces, a esta mujer, hermana de ustedes, cuando se va a México, ya iba con la consabida información de que no se tenía que traer esa niña, no se tenía que encargar de ella, y no tenía que cargar durante toda su vida con una responsabilidad que implica una trascendencia importante en la vida de esta niña y próximamente mujer. Entonces, vean en el caso de este hombre llamado Lot, en primer lugar, su abuelo es el que toma responsabilidad. Se va su tío y ahora se va con el tío. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante, por una sencilla razón. Abraham lo adopta para sí como un hijo. Y veamos ahora lo que sigue al respecto de esta historia. Vayamos ahora hasta Bereshit capítulo 13, verso 5. Porque a lo largo de esta historia, Lot tiene la bendición de estar con un varón, su tío Abraham, el cual el Eterno lo empieza a prosperar. Y esa es una parte que también es importante que la entendamos. Las riquezas, los bienes no están peleados con un hijo de Hashem. Tan es así que uno de los hombres más ricos de la época precisamente que estamos considerando ahorita era Abraham. Era un hombre inmensamente rico. Y la riqueza de ninguna manera es mala, tanto como la comida de ninguna manera es mala. Es mala la comida siempre y cuando tú la consumas de más en glotonería. Es malo en dinero cuando tú no aceptes ponerlo en el lugar que merece ese dinero. Así es que Abraham, haciendo gala de lo que dice el libro de Mishlech, Proverbios, que dice: honra al Eterno con tus bienes. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham siempre fue un varón que honró con sus bienes al Eterno. Y miren, si hay algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque se acuerdan ustedes que una de las enseñanzas es: esto que yo te mando hoy lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, pues una de las partes trascendentales que es justamente esto que aprendemos a partir de Abraham, es el hecho de que mientras nosotros caminemos en fidelidad, y si el Eterno dispone que haya un bienestar económico, tendremos siempre que tenerles conscientes a nuestros hijos que si hay una bendición es por el Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es importantísimo siempre cuando vayamos caminando, y que vaya disfrutando Baruch Hashem de sus camionetotas. Decirles: esto es una bendición del Eterno. Y entre más fieles seamos, el Eterno recompensa. Y no quiere decir que cuando no haya prosperidad económica, no quiere decir esto que no haya bendición de parte del Eterno. Porque una persona que verdaderamente es feliz es aquel que, teniendo lo suficiente para su sustento, comida y abrigo, está satisfecho. No necesitamos tener necesariamente un Cadillac para ser felices, sino con lo que tenemos que estar agradecidos con el Eterno, y esto es algo que siempre marcará la diferencia. Yo hace algún tiempo
leía la historia de un varón judío llamado Víctor Frank. Víctor Frank fue un judío que estuvo en la Shoah. ¿Qué es la Shoah? Les pregunto yo. No, este es Frankie, KL. ¿Qué es la Shoah? El Holocausto, lo que se le ha a llamar como el Holocausto. En la época de Hitler, cuando nuestro pueblo fue sometido y vejado, eso se le considera el tiempo de la Shoah. Esa es la terminología hebrea al respecto de este evento. Este varón hoy en día es sumamente famoso porque tiene unas terapias que le ha llamado el logoterapia. Cuando yo vi el término me empecé a reír y dije, este varón siendo judío le pone a su terapia griega logoterapia. Y no que me parezca mal, sino que me da luz de muchas de las cosas que el Eterno, no lo sé por qué, pero lo ha querido hacer. Y este varón, que crea una terapia hoy en día muy conocida en todo el mundo, casi está en todo el mundo, se llama logoterapia. Él se dio cuenta de una verdad. Y él, a lo largo de su libro, que se llama La vida con sentido, este varón cuenta historias como esta. Y él dice, un día que nosotros estábamos siendo subidos a un vagón del tren para ser llevados a otro campo de concentración, mucha gente estaba completamente desesperada y lo único que estaba esperando era la muerte. Pero otras tantas, la esperanza que tenían era una cosa, salvar su vida. Y otras no nada más se conformaban con salvar su vida, sino se conformaban con el hecho de que vivieran en donde vivieran, pudieran experimentar una felicidad. Y este varón, cuentan varios episodios que son grotescos leerlos, pero a final de cuentas, eso lo único que me deja detrás es una enseñanza importantísima, que yo como hijo del Eterno tengo que aprender a ser feliz no obstante de. Y cuenta él que fueron llevados en un tren hacia otro campo de concentración, en el cual detrás de este tren, una vez que los bajaron, lo que hacían es que los formaban a todo nuestro pueblo, a todos los Yudim, y empezaban a pasar lista. Y como todos ellos venían en una lista numerada, al momento en que los contaban, llegaban y decían 243, falta uno. Y en ese momento, el que estaba a cargo, por causa del ejército alemán, por supuesto que no podía perder a uno. Él debía de encontrarlo porque estaba él corriendo, poniendo en riesgo su vida. De ahí que se pusieron a buscarlo todos como loco a este varón. Y ellos estaban con una ropita, ¿se acuerdan? Ustedes la han visto, como carcelaria. No tenían abrigos, no tenían sombreros, y hacía un frío, según narra él, que era impresionante. Estaban todos parados, empiezan a transcurrir las horas, y transcurrían las horas. El clima y la temperatura empezaba a descender. Ellos parados sin comer, y no los iban a meter hasta que encontraran al individuo que hacía falta. Transcurrieron las horas, y casi llegando a la madrugada, cuando el frío era más severo, ya les había advertido el que estaba a cargo que si no aparecía, ahí se pasarían toda la noche hasta el día siguiente, y por supuesto iban a ellos a experimentar un grande castigo por causa de que se había extraviado esta persona. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Apareció la persona que faltaba. ¿Dónde estaba? Dormida en uno de los vagones. ¿Por qué estaba dormida? Porque estaba tan agotada por la anemia que él tenía, por la desnutrición, por supuesto, por el frío y por las condiciones en las cuales se encontraba, que estaba dormida y nunca se pudo despertar durante el tiempo que lo estuvieron llamando, buscándole por su nombre. Y narra algo impresionante, que cuando ellos estaban ahí, dice que estaba la fila, y cuando dice, ya lo encontramos, dice que todo el mundo se puso a saltar y a brincar de gusto. Y dice que estaban tan felices, y en ese momento compara, como cual más persona feliz en el mundo. Y les invito a esta reflexión. Cuando mi esposa daba clases en una escuela en la zona circundante de Cuernavaca, ella me contaba cómo llegaban los niños de Navidad y les regalaban precisamente pues lo que les habían traído los Reyes Magos, de acuerdo a su tradición. Y los niños llegaban con una felicidad y una alegría con los juguetes que con esfuerzo sus padres se lo habían regalado, tan impresionante
y tan tremenda la felicidad que a ella se le derramaban las lágrimas. Y volteaba a ver a otros niños en otras condiciones económicas y decía, estos pobres niños no tienen nada, pero como con una pelota que valía en ese entonces 5 pesos, el niño era el niño más feliz sobre la tierra, tanto como aquel niño con posibilidades económicas que le habían regalado un coche a control remoto, marca Nico, ya no les digo el precio. Ahora, pongan esta semejanza. Vamos a suponer que hay 2 personas a las cuales unas el Eterno les da el privilegio y la bendición de estrenar una inmensa residencia en la zona más preciosa de Matamoros. Y hay otras personas que les da la bendición de comprar un pedacito de terreno y poner con maderita su casa. Créanme, la felicidad que experimentan unos es la misma que las que experimentan los otros. Esta reflexión nos tiene que llevar a una cosa. Si no somos felices con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que el Eterno nos ha provisto, miserables de nosotros, miserables de nosotros. Y entiendan una cosa, con este ejemplo de este varón Víctor Frank, de la logoterapia, él en esta forma de psicoterapia que utiliza y de que busca como fin último, ¿saben qué? Traer a la gente que en todos lados vive una vida miserable y poderles hacer entrar en razón de que pueden ser felices, no obstante de. Y yo veo el trabajo que él hace y sin duda alguna me admira. Y me admira porque es parte de la labor que tendríamos que estar haciendo nosotros. Si nuestros vecinos y la gente que nos conoce no quiere ser como nosotros somos, no estamos haciendo una buena labor. Si nuestros parientes y nuestros familiares no quieren ser como nosotros somos, no estamos haciendo una buena labor. Si mi hijo y mi hija no quieren tener el matrimonio que nosotros tenemos, no estamos haciendo una buena labor. Si mi hijo no quiere ser el padre que yo soy, no estoy haciendo una buena labor. Si mi hijo después de pasar la adolescencia sigue en un desenfreno, no estoy haciendo una buena labor. Si lo único que han visto de nosotros, nuestra familia, es pura separación y divisionismo, no estamos haciendo una buena labor. Porque durante muchísimos años la religión ha separado a las personas de su entorno, so pretexto de que aquí está el pecado y aquí está la santidad, y no te juntes porque qué comunión tiene las tinieblas con la luz. Y esto quiero ponerlo en su justa dimensión. No es que tengamos amigos que nos enseñen y que influencien a nuestros hijos para hacer lo malo, sino más bien es el contacto que debemos de tener y que con esos destellos que la gente ve a nosotros puede haber algo diferente. Ahora, esto suena muy padre. Aquí lo interesante y lo verdaderamente importante es que en la Escritura podemos ver que así puede ser. Y podemos ver que así puede ser porque precisamente mucha gente disfrutó de la bendición de poder tener y de alcanzar un clímax de felicidad con el Eterno. Así es que no era el fin de la Perashá, y por supuesto no es la enseñanza que viene en la Perashá. Yo les ruego por favor que la lean para que sigan ustedes aprendiendo de lo que era correspondiente esta semana. Pero pongámonos a pensar, como lo platicaba yo ayer con el rabino Ismael Medina, y le decía yo, el judaísmo tiene una teología sumamente diversificada. Tenemos una labor titánica que hacer. Titánica que hacer porque en primera instancia, como Bera Derech, tenemos que marcar lo que para nosotros es el judaísmo, que no es el mismo judaísmo que practican otras organizaciones, que no es el judaísmo de otros rabinos que están al frente de diversas congregaciones, sinagogas y afiliaciones y alianzas alrededor de todo el mundo. No es el mismo judaísmo. Nuestro judaísmo nunca pretenderá llegar a un judaísmo ortodoxo. Nunca. Y nunca por una sencilla razón. El judaísmo contemporáneo no es el judaísmo escritural. Y si bien es cierto, vivimos en un contexto y tenemos una gran herencia delegada por nuestro pueblo, en la cual nos tenemos que desenvolver, tenemos que apuntar, tenemos que apuntalar, tenemos que estructurar, tenemos que permitir que esas estructuras de herencia y de tradición y de costumbres nos vengan y fortalezcan nuestra identidad como parte del pueblo del Eterno. Esto
no será nuestro fin último, sino nuestro fin último precisamente será alcanzar cada día más un pedacito de gloria del Eterno. Así es que tenemos que marcar muy claramente cuál es el judaísmo que Beth Derech comparte. Y una de las grandes herramientas que tenemos es precisamente una sección en el portal que se llama índice temático. Yo recuerdo que estaban todas las perashot y conforme iban transcurriendo los años, yo veía que las perashá de los años anteriores la gente difícilmente las consultaba porque pues eran tan genéricas que no se sabía cuál era el tema en especial que se trataba. Entonces un día, dándole vueltas al asunto, dije, ¿cómo la podemos aprovechar al máximo? Pues voy a ponerme a hacer un índice temático. Y ese es un ejemplo. ¿Cuántos días me demoré para hacer el índice temático de las perashot que llevábamos? 2 domingos completos. 2 domingos completitos, de los cuales no pude salir con mi familia, no pude disfrutar de ellos, no pude hacer ni descansar y sentarme o de acostarme con los pies en alto y ver la televisión. No pude dedicarle unas horas para ver un partido de fútbol que sí me gusta. Pero al final de cuentas ha sido un trabajo que ahí está para que ustedes lo aprovechen. En este índice temático hay una serie de temas innumerables para que ustedes, cuando tengan la duda de algo en especial, le den clic, lo lean, resuelvan su duda, y si no la resuelven y solamente lo único que hace es que se las incrementa, acudan con su moré y que su moré se los responda. Porque esa es la tarea. Así es que, mis amados, ahí está un trabajo y una labor. Hace poco compartíamos lo del divorcio, y lo menciono porque es un caso trascendental. Y no se tuvieron la oportunidad de compartirlo aquí, lo del Sefer Kritut. Y yo me gozaba y me deleitaba cuando yo estudié acerca del divorcio, porque al analizar las posturas rabínicas de las dos principales escuelas que han marcado y que han dado el fundamento de lo que hoy en día es el judaísmo ortodoxo, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que son dos de los grandes rabinos de una generación previa a Mashiach, y cuando yo consideraba las posturas de ellos y podía deducir a partir de la escritura, a mi juicio y con un capítulo y versículo, cuál de las dos escuelas tenía la razón, yo daba vueltas de gusto, porque decía, verdaderamente, cuando viene Yeshua y da su interpretación de lo que es la Torah, y la puedo comparar con que concuerda con una de las escuelas rabínicas, que no concuerda con la otra escuela rabínica, de la otra escuela rabínica sí tiene muchas cosas en coincidencia Yeshua Mashiach, como también tiene otras cosas no en coincidencia con la otra escuela rabínica. Y lo más importante y trascendental, que cuando tuve la oportunidad de estudiar al respecto, pude decir verdaderamente Yeshua Mashiach tenía la razón, y no porque alguna vez haya dudado, sino porque ahora encuentro un capítulo y un versículo que me da fe de que verdaderamente tenía la razón, y que si Yeshua Mashiach no nos hubiera enseñado al respecto, de todos modos hubiéramos podido llegar a la misma conclusión, siempre y cuando estudiáramos el Tanaj. Así es que existen muchas cosas por ver, existen muchas reglamentaciones por tratar, existe una diversidad de formas, sobre todo por una sencilla razón, por en el contexto en el cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos. No nos desenvolvemos en un trabajo, en una compañía, en el cual la secretaria sea de nuestro pueblo, el mensajero sea otro hijo de Hashem, otro Yehudi, que el director general sea otro hijo del Eterno, que el gerente de compras también lo sea, que el gerente o el contralor de la empresa igualmente lo sea. No tenemos ese privilegio, pero por algo el Eterno nos ha traído. Mucho tenemos nosotros en este camino, y en nuestras experiencias que hemos vivido a lo largo de estos años, en nuestro sufrimiento a lo largo de estos años, tenemos mucho por hacer. Y ahora que vamos a Monterrey, muchas de las pláticas que podrán parecer vanas ante los ojos de algunas personas, verdaderamente serán trascendentales por una sencilla razón. Porque cuando podamos estar ahí para compartir cosas y detalles de nuestra vida cotidiana, serán cosas que a final de cuentas vengan y complementen y hagan que crezcamos en nuestro desenvolvimiento como hijos de Hashem. Así es que yo les ruego muchísimo que estemos orando por Monterrey el día 22 de este mes, que estemos allá compartiendo las conferencias, y que el Eterno disponga en su corazón bendecir esta obra,
y sobre todo que nos dé el privilegio de poder gozarnos y deleitarnos de lo que seguramente el Eterno hará, y que a mi juicio será de las más importantes congregaciones que tendremos en la República. Así es que les ruego mucho sus oraciones. Y ahora vayamos a algo importante, si es que ustedes lo deciden así: preguntas y respuestas. Y no relacionados con esto, sino con lo que el Eterno haya puesto en su corazón y tal vez hayan tenido dudas de hace algún tiempo, y que en esta tarde ya podamos resolverlos. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.